¿Te está gustando esta historia? Suscríbete a Universo Light Novel y sé el primero en enterarte de nuevos capítulos. Saludos, exploradores del universo Light Novel. Agarren sus palomitas porque en los capítulos anteriores, la aldea de Konoha fue sacudida, no por la guerra, sino por un escándalo de proporciones épicas. La infame técnica del telescopio del Tercer Hokage fue filtrada a todo público, causando un pánico masivo en baños y aguas termales. Mientras el Hokage intentaba culpar desesperadamente a espías inexistentes, nuestro protagonista, Takuya, el verdadero autor intelectual, disfrutaba del caos que había sembrado, observando el drama desde la comodidad de un árbol. Aunque Tsunade sospechó de él, su confesión fue tan descarada que nadie pudo creerle. Pero la diversión no podía durar para siempre. Hartos del ambiente de la aldea, Takuya y Tsunade regresaron al lúgubre frente de batalla. Apenas llegaron, Danzo les asignó una misión crucial y de alto riesgo al liderar un convoy con suministros vitales a través del peligroso país de la lluvia, al mando de otros 3 escuadrones Che, Nin, y aquí es donde las cosas se pusieron interesantes. Los capitanes de los otros escuadrones, liderados por el recto Shimura Suimo, eran ninjas serios y profesionales que se encontraron con el estilo de liderazgo de Takuya despreocupado, relajado, y para ellos, completamente irresponsable. Mientras ellos sudaban empujando los carros por el lodo, Takuya descansaba. Mientras ellos se preocupaban por emboscadas, Takuya organizaba parrilladas por la noche, sin poner una sola trampa. Para los otros capitanes, era una pesadilla. Habían sido puestos bajo el mando del líder más inepto de la historia, pero lo que ellos no sabían es que la calma de Takuya no era imprudencia, sino control total. Gracias a Snowy, él era consciente de cada explorador enemigo que los observaba, y justo cuando la desesperación de los otros capitanes llegaba a su límite, los instintos de Minato y la extraña tranquilidad de Takuya señalaron una verdad ineludible. El enemigo está aquí y la noche no será nada pacífica. Ahora con una emboscada a punto de estallar, ¿verán finalmente los demás el método detrás de la aparente locura de Takuya? Vamos a descubrirlo. Capítulo 111, Noche Oscura, vientos fuertes, hora de cazar. Nabaki explicó rápidamente, el enemigo aún no ha llegado, pero es solo cuestión de tiempo antes de que estalle la batalla. Simplemente prepárense para luchar. Tener un ninja sensorial de guardia significaba que el enemigo llegaría pronto o lanzaría un ataque durante la noche cuando todos estaban descansando. Koz no había dado una advertencia directa debido al entendimiento tácito dentro de su equipo. Siempre que mostraba el más mínimo cambio en su comportamiento habitual, Minato y Nabaki lo notaban inmediatamente. Vamos a mudarnos. Pero esta vez, la decisión de Koz los tomó por sorpresa. No vamos a descansar y esperar. No, esta misión será complicada. Ni la aldea de la lluvia ni la aldea de la arena se quedarán de brazos cruzados y dejarán que estos suministros lleguen al frente sin luchar. Habrá muchos enemigos que intentarán detenernos. La respuesta de Koz fue rápida y firme, viajaremos toda la noche y aspiramos a llegar por la mañana. En el pasado, Koz habría elegido descansar y continuar viajando durante el día, pero la situación actual era diferente y era mejor llegar a su destino lo antes posible. La exploración frecuente de los ninjas de arena y lluvia no era una buena señal. Comprendido, Minato y Nabaki asintieron y fueron a transmitir la información a los demás. Pronto, todos estuvieron listos y continuaron su viaje al amparo de la oscuridad. Aunque viajar de noche conllevaba sus propios desafíos, su ritmo no era demasiado lento. En la oscuridad, un destello de luz blanca atravesó el cuerpo de Koz antes de desaparecer en la noche. A cierta distancia, un ninja sensorial de la aldea de la arena, que se había escondido observando el convoy de suministros desde un árbol, sintió un dolor repentino en la garganta. Al instante siguiente, la sangre brotó a borbotones de la herida. Lo único que pudo hacer fue agarrarse la garganta con incredulidad mientras caía del árbol. En su campo sensorial, no había habido ninguna firma de chakra acercándose. Entonces, ¿qué era esa figura blanca que acaba de atacarlo? ¿Fue algún tipo de Yatsu especial? ¿O quizás una bestia invocadora única? Como bestia de invocación especial, Zoui se diferenciaba de otras bestias con cola. Podía suprimir su chakra, reunir energía natural y mimetizarse con el entorno, evitando ser detectado por los métodos sensoriales tradicionales. Luego, podría aproximarse al objetivo y ejecutar fácilmente un asesinato de un solo golpe. ¿Qué tan afiladas son las garras de una bestia con cola? ¿Qué tan aterrador es su poder? Tal vez solo aquellos que habían experimentado el alboroto de una bestia con cola realmente entendían el terror que encarnaba. Matar a un ninja sensorial no fue más difícil para Snowy que cortar una brizna de hierba con sus garras. Después de eliminar fácilmente a un ninja sensorial, Zoui se dirigió al siguiente objetivo.
En la noche empapada por la lluvia, nadie hubiera esperado que un pequeño zorro blanco se hubiera transformado en una parca vestida de blanco, cosechando las vidas de sus enemigos. No tardó mucho en que Snowy volviera al hombro de Cos, acariciándole la cara con cariño. Cos le acarició la cabecita y sonrió mientras preguntaba, ¿todo listo? Snowy asintió, bostezó y enroscó su cola debajo de su cabeza como si fuera una almohada, y se dispuso a dormir, pero no sin antes darle a Cos una mirada de satisfacción, con un toque de orgullo en sus ojos, como si dijera, con Snowy en el trabajo, es algo seguro. Los pobres enemigos probablemente ni siquiera supieron cómo murieron. Cos ofreció un silencioso homenaje de 3 segundos a esas desafortunadas almas antes de llamar al equipo que estaba detrás de él. Ya nos encargamos de los ninjas sensorials. Aceleren el paso. Sí, señor. Minato y Nabaki no parecieron sorprendidos, apretaron los dientes y siguieron empujando los carros, mientras los demás se quedaron aturdidos. ¿Ya te ocupaste de todos los ninjas sensorials? Pero el capitán no parecía haber hecho ningún movimiento. ¿Cómo lo sacaron? El capitán estaba bromeando. Sin esos ninjas sensorials, el ritmo del equipo se aceleró considerablemente. Mientras tanto, algunos que habían planeado una emboscada a medianoche todavía esperaban noticias. Entre ellos había un escuadrón de San Village, cuya tarea específica era interceptar las líneas de suministro de Leaf Village. Mirando fijamente el cielo negro, mientras la lluvia caía sin parar, Masa y su equipo se escondieron en una cueva, esperando la última información de su ninja sensorial. Según la información que habían reunido durante el día, un convoy de suministros de Leaf Village estaba pasando por el área de su responsabilidad. Ese convoy tuvo la audacia de detenerse y descansar en el camino. Si no fuera por el consejo del ninja sensorial de esperar más actualizaciones, Masa ya habría llevado a su equipo al ataque. ¿Es posible que ese idiota de Kuromoku se haya quedado dormido? Han pasado más de 3 horas sin ninguna respuesta. Masa refunfuñó, irritado, antes de ordenarle a uno de sus subordinados, Iwato, ve a ver si ese tonto de Kuromoku se ha quedado dormido. ¿Por qué no ha informado de nada? Sí, Masa-sama. Iwato desafió el aguacero y desapareció en la oscura noche. No tardó mucho en llegar al lugar donde Kuromoku se había estado escondiendo y guardando. Mira, parece que tenemos un problema. Al ver el cadáver de Kuromoku tendido en el suelo, con la garganta abierta y la sangre mezclándose con el agua de lluvia fangosa en una mezcla grotesca, Iwato se congeló en shock. Sin siquiera comprobar el cuerpo de su compañero caído, se dio la vuelta y huyó de regreso a la cueva. Masa-sama, es malo. Kuromoku ha sido asesinado. ¿Qué? Masa se puso de pie de golpe. Todos habían estado esperando el informe de Kuromoku y ahora sabían que estaba muerto. Esto es malo. De repente, Masa se dio cuenta de lo que estaba pasando y se dio una palmada en el muslo con frustración. Deben ser los ninjas de la hoja. Descubrieron la vigilancia de Kuromoku, así que fingieron detenerse a descansar para engañarnos, haciéndonos creer que eran un blanco fácil para un asalto nocturno. Mientras tanto, mataron a Kuromoku y se escabulleron. Esos ninjas de la hoja son tan astutos. Masa maldijo furiosamente. Si ese convoy de suministros llegaba al frente, significaría que su misión había sido un fracaso. Y fallar en esta misión no solo significaría una mancha en su historial, sino que probablemente perdería una cantidad significativa de créditos de batalla. La idea de fracasar, sobre todo ahora que el hijo y la nuera de Lady Chiyo habían sido asesinados en el País del Fuego, hizo que Masa entrara en pánico. El odio de Lady Chiyo por la hoja estaba en su punto álgido, y fracasar en esta misión y dejar que los suministros llegaran a su destino le costaría nada más que problemas. Persíganlos. Sin tiempo que perder, Masa condujo a sus hombres al lugar donde el convoy había descansado antes. Al ver el campamento vacío, sin nada más que los restos de un pozo de fuego apagado por la lluvia, Masa estaba tan furioso que casi explotó. Se puso inmediatamente en marcha tras el convoy, siguiendo las huellas dejadas por sus carros. No podía creer que en solo unas pocas horas, el ninja de la hoja pudiera simplemente desaparecer en el aire. Maestro, el enemigo nos persigue. Mientras el convoy avanzaba, Snowy de repente alertó a Cos. Mirando hacia atrás, Cos se rió entre dientes. Estos tipos son más rápidos de lo que esperaba. Pensé que esperarían hasta más tarde en la noche para moverse. Supongo que matar a su ninja sensorial no fue suficiente para engañar a todos. Sigue avanzando, yo los detendré. Con esas palabras de despedida, Cos corrió hacia la parte trasera del convoy, desapareciendo en la noche con unos cuantos destellos rápidos de movimiento. Sigue moviéndote. Con Cos fuera, Nabaki tomó la iniciativa de dar órdenes. Capítulo 112. Invocando a Amanda. ¿Significa que Orochimaru está al mando? Nabaki, el capitán fue a detener al enemigo. ¿No deberíamos ir a ayudarlo?, preguntó Shimere Suimoku, mientras él y los otros dos corrían a preguntar. Nabaki agitó la mano con desdén. Nuestra misión es seguir adelante. Cos puede manejarlo solo necesitamos confiar en él. ¿No confías en la fuerza de Cos? Si Cos se enfrenta a algo que no puede manejar, Snowy intervendrá y el enemigo probablemente quedará desesperado. Minato, tú explora el frente para evitar que otros enemigos nos tiendan una emboscada. Los demás, sigan empujando las carretas. Tenemos que seguir avanzando. Sin Cos, no tenían un segundo Snowy para proporcionar reconocimiento, por lo que tuvieron que confiar en sí mismos. Déjamelo a mí, dijo Minato, desapareciendo en la noche. Esto es tan frustrante.
Después de completar innumerables misiones, ninguna los había dejado tan asfixiados e indefensos. Shimere Suimoku y los demás sintieron que tenían mil quejas pero no sabían dónde dirigirlas. Esta situación, no estar ni aquí ni allá, no poder controlar nada, los dejó nerviosos. En dos palabras, completamente frustrante. Dens prisa, instó más a sus hombres, animándolos a acelerar mientras perseguían el convoy de suministros de la hoja. Ko se detuvo a mitad de camino, esperando a que llegaran. Detener. De repente, Masa levantó la mano, indicando a su equipo que se detuviera. Los shinobi de la villa de arena que lo seguían también se detuvieron, frunciendo el ceño confundidos mientras miraban a Kos, que estaba esperando tranquilamente en medio del camino. Este tipo es un shinobi de Lee. ¿Está esperando a propósito que lo alcancemos? Los perseguidores habían llegado, pero Kos no mostró ninguna intención de atacar. Lentamente levantó las manos y comenzó a formar sellos. ¿Hay emboscadas esperando cerca? Esto no se siente bien para que él se quede ahí parado tan descaradamente en medio de la calle. Kos debe tener algo bajo la manga. Masa no creía que el ninja de la hoja estuviera allí para tirar su vida a la basura. Al ver a Kos formando sellos con las manos, Masa no se atrevió a acercarse descuidadamente, por lo que observó cómo Kos completaba lentamente sus sellos. Incluso bajé la velocidad por ti. ¿No vas a apresurarte a atacarme? ¡Qué aburrido! Sacudiendo la cabeza, Kos presionó su palma contra el suelo fangoso. Auge. Una nube de humo blanco se extendió, cubriendo la carretera. En la oscuridad de la noche, emergió una figura imponente. Maestro. Ya asustado por su huí, Manda ya no se atrevió a mostrarle los colmillos a Kos. En cuanto fue invocado, inclinó la cabeza obedientemente y lo saludó. No está mal, dijo Kos, satisfecho. Luego señaló a Masa y sus hombres, diciéndole a Manda, no estoy seguro de si hay más enemigos más adelante, así que te dejo a estos tipos. Puedes comértelos, matarlos, haz lo que quieras. ¿Puedo comerlos? Al escuchar esto, los ojos de Manda se iluminaron. Desde que Manda empezó a trabajar con Kos, la vida no había sido muy buena. Orochimaru lo invocaba a menudo para la batalla, pero nunca ofrecía sacrificios. Siempre que Manda exigía sacrificios, Orochimaru mencionaba a Kos y Manda perdía inmediatamente los estribos. Después de soportar esto por tanto tiempo, Manda finalmente tuvo la oportunidad de darse un festín y salir a alboroto. ¿Cómo podría Manda no estar emocionado? Manda. Masa miró horrorizada la enorme serpiente y se quedó con la mente en blanco. Una mirada de terror apareció en su rostro mientras gritaba, es Orochimaru. El Jounin de élite de la hoja, Orochimaru. Aunque Orochimaru aún no se había ganado el título de Sannin legendario, su reputación en el campo de batalla ya estaba bien establecida. Muchos enemigos habían caído a sus manos. Incluso Chiyo y Hanzo no se atrevieron a subestimar la presencia de Orochimaru, Tsunade y Jiraiya. Aunque el factor de intimidación de Orochimaru no estaba al mismo nivel que el de Minato en la Tercera Guerra, fue suficiente para infundir miedo en sus enemigos. Hay una gran diferencia entre los shinobi de nivel Jounin. Orochimaru, que estaba entre el nivel de un Jounin de élite y un Kai, no tendría muchas dificultades para derribar a un Jounin promedio. Todos en el mundo shinobi sabían que Manda era la bestia invocada de Orochimaru. Al ver a Manda, Masa entró en pánico y confundió a Kos con Orochimaru. Orochimaru debe haber abandonado el frente para escoltar personalmente el convoy de suministros. Esto debe significar que Lee se está quedando sin provisiones. Necesitamos recuperar esta información. La mente de Masa se aceleró. Comprendió que no debía quedarse a luchar contra Orochimaru. No solo carecían de fuerza, sino que destruir un convoy de suministros era mucho menos importante que entregar inteligencia urgente. Además, rugido. Al ver a Manda abrir su enorme boca y babear mientras los miraba, Masa sintió un escalofrío recorrerlo. Su columna vertebral. El poder de Manda no era ninguna broma. Esta criatura había convertido a muchos enemigos en sus bocadillos en el campo de batalla. En términos de ferocidad, ni Katsuyu ni Gamabunta podían igualar a Manda. Con el permiso de Kos, Manda, que no había comido bien en mucho tiempo, rugió y cargó contra Masa y sus hombres. A pesar de su enorme tamaño, Manda se movía con una velocidad asombrosa. En un abrir y cerrar de ojos, cerró la distancia. No pasaría mucho tiempo antes de que chocara con Masa y su equipo. Retiro. Habiendo confirmado que Lee se estaba quedando sin suministros y creyendo que el oponente estaba, Orochimaru, ¿qué razón había para dudar? Correr. Si no lo hicieran, estarían esperando la muerte. Apenas fueron suficientes para llenar el estómago de Manda. Aunque Manda se volvió menos intimidante en las últimas etapas de Naruto, durante un tiempo cuando el poder de batalla aún no se había disparado, Manda era incluso más aterrador que el propio Orochimaru. Retírense. El Jounin de la hoja, Orochimaru, está escoltando personalmente los suministros. Tenemos que conseguir esto. Información de vuelta. Yo lo detendré. El resto de ustedes retírense inmediatamente. Sí, Masa-sama. Los Jounin que lideraban el equipo se quedaron atrás para cubrir su retirada, mientras que los San restantes los shinobi se dispersaron. Nevado, ¿qué dijo ese ninja con cabeza de gallo? Kos observó como un extravagante ninja pelirrojo, con aspecto de gallo, gritaba algo antes de intentar contener con valentía a Manda. Kos ladeó la cabeza. Zoui parpadeó con sus grandes e inocentes ojos y dijo, parecía estar diciendo, retírate. La hoja el Jounin Orochimaru escolta personalmente los suministros. Debemos recuperar esta información. Kos.
Entonces, solo porque llevo un impermeable e invoqué a Manda, soy yo Orochimaru. Orochimaru escoltando personalmente los suministros. Este chiste no tiene ninguna gracia. El Jounin que lideraba el equipo claramente no había memorizado la firma de chakra de Orochimaru. De lo contrario, habría reconocido que Kos no era Orochimaru en el momento en que Kos usó el Yatsu de invocación. ¿Cómo se le ocurrió esto a este hombre? Espera un segundo. Al ver a Masa huir en pánico mientras era perseguido por Manda, la frente de Kos se arrugó, línea de color negro. ¿Este tipo realmente está intentando mantener el control? ¿O simplemente está planeando ser la próxima comida de Manda? Olvídalo, deja que Manda se divierta. Kos lo pensó un momento y decidió no interferir. La misión era importante y no quería correr el riesgo de reprobarlo sin ningún motivo. En cuanto a la llamada inteligencia, ¿eso siquiera cuenta como información? Solo pones excusas porque tienes miedo de morir. Kos se fue, mientras Manda continuó persiguiendo al shinobi de la arena. En cuanto a cuántos logró comer, solo Manda lo sabría. Capitán. Capítulo 113. Snowy, mientras esté aquí, nadie podrá espiar a mi amo. Kos alcanzó al grupo que iba delante. Al verlo regresar sano y salvo, todos, excepto Nabaki, dejaron escapar un suspiro de alivio. Minato todavía estaba al frente, explorando, y aún no había regresado. Capitán, ¿te está bien? ¿El enemigo era de la aldea de la lluvia o de la aldea de la arena? Antes de que Nabaki pudiera hablar, Kauta, Akizuki y Suimoku preguntaron ansiosamente. No hay problema. El enemigo era un escuadrón de interceptación de la aldea de la arena, un equipo normal con un solo Jounin. Dejé que Manda jugara con ellos. Manda, todos, excepto Nabaki, quedaron atónitos. ¿No era Manda la bestia invocada de Orochimaru-sama? ¿El capitán también puede usarlo? Habían oído que la serpiente gigante no era muy amigable y tenía la costumbre de comerse los cadáveres de sus enemigos. ¿Quién sabe de dónde vino ese hábito? Pero todas las serpientes de la cueva Ryuchi tenían gusto por la carne humana. Si accidentalmente entrabas al monte Miboku o al bosque Shikotsu, tenías grandes posibilidades de salir sano y salvo. Por supuesto, no podías simplemente ir revelando la ubicación de esos lugares. Pero si entrabas a la cueva Ryuchi y no obtenías la aprobación de las serpientes allí, estabas 100% condenado. Bien, los enemigos se han estancado. Nuestra prioridad ahora es entregar los suministros al frente. Hablaremos de todo lo demás más tarde. Al ver que los demás todavía tenían preguntas, Kos levantó la mano para detenerlos. La misión vino primero, ya habría mucho tiempo para chismes después. Aceleren el paso. No sabemos si habrá más enemigos. Iré a buscar a Minato y lo traeré de vuelta al grupo. Sin otra persona que ayudara a empujar los carros, su velocidad disminuiría considerablemente. Si Minato supiera la verdadera razón por la que lo busco, escupiría sangre. No, no lo sabe. Quizás piense que me preocupa su seguridad. ¿Y si se topa con un enemigo poderoso? Quizás no pueda defenderse ni escapar, eso sería peligroso. Cuando Kos encontró a Minato, el pequeño rayo de sol todavía estaba revisando el camino en busca de trampas dejadas por el enemigo. Kos, ¿te encargaste de los enemigos que estaban detrás de nosotros? ¿Por qué viniste al frente? Me preocupaba que te toparas con un enemigo fuerte y corrieras peligro. Ya nos hemos encargado de los enemigos. Invoqué a Manda y los está persiguiendo. Regresemos y pongámonos en marcha, debemos llegar al frente antes del amanecer. Kos mintió sin pestañear. Sin darse cuenta, el pequeño rayo de sol se sintió conmovido. Creyó que Kos había venido a buscarlo preocupado por su seguridad. Está bien, vamos a ayudar a empujar los carros. Tenemos que darnos prisa. Bueno, Minato asintió y dio un paso adelante para ayudar. Pero justo cuando levantó la mano, se dio cuenta de algo. Se giró para mirar a Kos, quien estaba allí de pie con expresión seria. Espera, ¿vine específicamente para que le ayudara a empujar los carros? ¿Es solo mi imaginación? Algo no parece estar bien. Al ver la expresión perfecta de Kos, Minato pensó un momento y decidió que quizá le estaba dando demasiadas vueltas. Kos no haría algo así. Entonces se relajó y fue a ayudar a empujar los carros. De día o de noche, el clima en la tierra de la lluvia siempre era lluvioso, tal como se quejaba Nabaki. Casi no había días de buen tiempo al año. En la noche lluviosa, un ninja de la aldea de la lluvia se había camuflado, escondiéndose en un árbol, observando el camino fangoso en la distancia. El ninja de la aldea de la lluvia no notó una mancha blanca que se acercaba a él por detrás a la velocidad del rayo. La mancha blanca se acercó, revelando unas garras afiladas que le cortaron la nuca. ¡Puah! Sentía la nuca fría y entumecida. Antes de que su cerebro pudiera procesar lo sucedido, el ninja de la aldea de la lluvia perdió el control de su cuerpo al caer del árbol. ¿Estoy bajo ataque? Ese fue el último pensamiento en su mente antes de morir. Misión cumplida. Mientras yo, Snowy, esté aquí, nadie podrá espiar a mi amo. Mirando el cadáver en el suelo, Snowy levantó orgullosamente la cabeza. Con el regreso de Snowy, significaba que los enemigos habían sido derrotados. Kos sintió que el viaje había sido bastante tranquilo en general. Tener una ventaja considerable definitivamente se sintió bien. Aparte de Kos, Minato y Nabaki también se sentían relajados. Pero los demás se sentían un poco confundidos y miraban a Kos con expresiones extrañas. En ese momento, no estaban seguros de si ir a una misión con Kos era algo bueno o una mala idea. Cosa mala, la idea de presentar una denuncia ayer se les había desvanecido de la mente. La parte incómoda fue que,
aunque Kos parecía irresponsable, todo estaba bajo control y los suministros fueron entregados de manera segura al frente, pero cuando era responsable, siempre holgazaneaba. Nunca habían visto a un hombre tan descuidado. Líder de espalda. Cuando aparecían enemigos, él intervenía para interceptarlos y enfrentarse a ellos. Cuando no había enemigos, se podían señalar innumerables defectos en su enfoque. No parecía un ninja dedicado en absoluto. Encender un fuego durante una misión, negarse a comer raciones secas, insistir en comer carne asada, no poner trampas, no revisar el área circundante antes de irse a dormir. Y él tampoco exploraba ni patrullaba, simplemente caminaba delante del grupo con las manos tras la espalda, como una especie de funcionario. Si fuera cualquier otro ninja, probablemente recibiría una reprimenda severa o incluso le deducirían parte de su crédito de misión por estos problemas. Pero Kos simplemente hizo lo que quiso. Lo más frustrante fue que sus compañeros de equipo pensaron que esto era completamente normal. Quizás estaban acostumbrados a un líder estricto y responsable, pero de repente ser parte de un equipo tan relajado y desenfrenado fue difícil para ellos adaptarse. El grupo llegó sano y salvo. Cuando escucharon que los suministros habían llegado, Orochimaru, Jiraiya y Tsunade aparecieron, juntos. No hubo problemas en el camino. Tsunade se cruzó de brazos, observando a Kos, Nabaki y Minato. Nos encontramos con bastantes exploradores de las aldeas Rain y Sand, pero nos encargamos de todos. Además de ellos, había un escuadrón de la aldea Sand. Dejé que Manda jugara con ellos, así que probablemente no haya. Muchos se fueron para atrás. Kos se encogió de hombros, dándole a Orochimaru una mirada extraña. Como llevaba un impermeable y estaba oscuro, parecieron confundirme con Orochimaru-senpai. Apuesto a que no pasará mucho tiempo antes de que se propaguen rumores de que Orochimaru-senpai escoltó personalmente los suministros. Te confundí con Orochimaru. Jiraiya hizo una pausa por un momento, luego estalló en risas, agarrándose el estómago y señalando a Orochimaru. Jajaja, qué gracioso. Te confundieron con Orochimaru. ¿No creen los shinobi de la aldea de la arena? ¿Tienen ojos? Mírense dónde está el parecido. ¡Ay! Antes de que pudiera terminar, la cara de Jiraiya se puso roja como el hígado de un cerdo. Con una expresión oscura, Tsunade, harta de sus tonterías, lo pateó. Orochimaru sonrió fríamente. Al menos es mejor que me confundan contigo, replicó. Mirando fijamente a Jiraiya, que saltaba y se agarraba los pies, Tsunade se giró hacia los shinobi que lo rodeaban, y dijo, chicos, apresúrense y descarguen los suministros. Tu maestro es tan vergonzoso, le susurró Nabaki a Minato. Minato sintió una ola de vergüenza, queriendo ocultar su rostro y fingir que no sabía. Jiraiya, con un profesor tan poco fiable cualquiera se sentiría exasperado. Oye, ya lo oí, protestó Jiraiya. ¿Cómo puedo avergonzarte? Dado que Nabaki era el hermano de Tsunade, Jiraiya lo dejó pasar. De lo contrario, podría haber tenido algunas palabras escogidas para él. Capítulo 114. Fuerzas tensas, abandonadas a la lucha, pillado con las manos en la masa hablando mal de alguien, Nabaki deseó poder cavar un hoyo y esconderse. Tsunade se masajeó la frente y dijo, basta, ambos son igual de vergonzosos. Nunca debí haberle permitido ser aprendiz de Orochimaru. Debería haber sido tu aprendiz. Hermana mayor, Tsunade. Nabaki y Jiraiya exclamaron al unísono, perfectamente sincronizados. Kos no pudo evitar reír. Creo que le sienta bastante bien. Mira esta sinergia, la gente común no puede desarrollar esto. Nabaki, Jiraiya. Los suministros se descargaron rápidamente, y justo cuando Kos pensaba que Orochimaru se encargaría de llevar a los heridos de vuelta al campamento, Orochimaru se acercó a él con una petición directa. Kos, me temo que el equipo que trajiste no puede regresar al campamento. El frente tiene pocas fuerzas, tendrás que quedarte y ayudar. ¿Tenemos que quedarnos? Kos frunció el ceño y preguntó, ¿la mano de obra de la hoja está realmente tan limitada? Las fuerzas ya estaban al límite, y en el caos de la tierra de la lluvia, donde hoja, roca, arena y lluvia estaban enredadas en una caótica pelea, hoy me atacas, mañana te ataco, la escasez de mano de obra era realmente fatal. Mirando hacia la hoja, Orochimaru explicó, siguen enviando heridos de vuelta a la aldea, pero la aldea no ha enviado nuevos refuerzos. El frente de batalla en el país del río es intenso, la ofensiva de la arena es feroz, y la aldea ha tenido que desplegar la mayor parte de sus fuerzas allí. Dijo esto con una sonrisa impotente. Como los heridos se retiran y no llegan nuevos ninjas, el campamento necesita cierta fuerza militar para mantenerse, lo que genera una escasez de personal en el frente. En estas condiciones, ¿por qué mantener a tanta gente en el campo? Kos no podía entender lo que Danzou estaba haciendo. No es de extrañar que Tsunade, Jiraiya y Orochimaru estuvieran disgustados con él. Cualquiera que enfrentara circunstancias tan difíciles se sentiría frustrado. Muy bien, tú te encargas de las comunicaciones con el centro de comando. Ya sea que se quedara o regresara, realmente no afectó a Kos. Siempre y cuando Orochimaru coordinara con Danzou. Simplemente no termines acusándolo de desertar cuando llegue el momento. Me encargaré de ello, asintió Orochimaru, y luego continuó, como tenemos pocas fuerzas, su escuadrón tendrá que dividirse y seguir operando en formaciones de equipos pequeños. Perfecto, es muy incómodo trabajar con gente que no conoces. Kos estaba más que contento de que el equipo se separara,
de todas formas, prefería trabajar con Nabaki y Minato. Después de arreglar las cosas con Kos, Orochimaru se dirigió a Kauta Sasaro y a los otros dos capitanes Shin, informándoles sobre la escasez de fuerzas en las líneas del frente y pidiéndoles que se quedaran y participaran en la lucha. Los tres no lo dudaron y aceptaron rotundamente. Entonces nos quedamos a pelear. Nabaki, sacudiéndose el agua de la ropa, la arrojó con desdén sobre una roca cercana antes de volverse para preguntar. Mientras Minato luchaba por encender una fogata, Kos, molesto, desató una gran técnica de bola de fuego para encender la madera húmeda con éxito. Aunque la cueva se llenó de humo, finalmente se calentó. Encontrar madera seca en la naturaleza salvaje del país de la lluvia no fue tarea fácil. Dibujando círculos en la tierra con un palo, Kos señaló el más grande y les dijo: esta es la posición de nuestra hoja, y nos desplegaremos aquí para protegernos de los ninjas de la arena. No somos muchos, así que el riesgo es considerable. Orochimaru-senpai ya ha dicho que no invocará a Amanda para que nos ayude en la lucha por ahora. La implicación era clara: mantener a Amanda disponible en caso de que Kos necesitara convocarlo a la batalla. Desafortunadamente, Kos no le dio mucha importancia a este tipo de apoyo. Suspiro. Espero que esta maldita guerra termine pronto. Nabaki, sin camisa y empujando a Minato, se quejó: ve a cazar, a menos que quieras comer raciones secas. ¿Por qué no tú? Recogí la leña. Minato se negó rotundamente. Aceptasteis dividir el trabajo y cooperar, intentando eludir la responsabilidad. Ni una posibilidad. Necesito ir. Kos miró a Nabaki con una sonrisa burlona, haciendo que Nabaki vacilara. ¿Puedo esperar hasta que mi ropa esté seca? Seca mi pie. Sal corriendo con ropa seca, regresa y estará igual de mojada, dijo Kos. Y Minato envió decisivamente a Nabaki, soñando con aflojar el ritmo. Nabaki se puso su ropa empapada y salió de la cueva con el rostro sombrío para buscar cazar. Después de estar despierto toda la noche, ¿no podría descansar primero? Justo cuando estaba a punto de descansar después de comer, llegó un visitante inesperado. Hermana, ¿me estabas buscando? Al ver a Tsunade, Nabaki saltó felizmente, pero su alegría duró solo 3 segundos antes de que Tsunade, con una mirada de disgusto, agitara la mano. ¿Por qué te estaría buscando? Kos, sal un momento, necesito hablar de algo contigo. Nabaki fue alcanzado como por un rayo, quedándose congelado en el lugar y su sonrisa se solidificó instantáneamente. Mi hermana ya no me ama. Pobre chico, Minato suspiró, le dio una palmadita en el hombro y dijo solemnemente: siéntate. Mira lo feliz que estabas. El mayor probablemente iba a hablar del campo de batalla. No deberías meterte en asuntos con Kos. Para, por favor, para. Nunca entenderás la amargura de mi corazón. Afligido, Nabaki se sentó miserablemente junto al fuego, dibujando círculos en la tierra con un palo, haciendo. Minato lucha por contener la risa. ¿Pasa algo malo? Kos se puso la ropa y el impermeable de manera casual y siguió a Tsunade fuera de la cueva de descanso, a un bosque cercano. Tsunade le quitó el impermeable a Kos. Kos dijo irritado: ¿no lo viste? Zoui está descansando. ¿Viniste a buscarme porque Zoui? Más o menos. Tsunade no se anduvo con rodeos y afirmó claramente: esta vez, detener la arena será una tarea abrumadora, es muy peligroso, por lo que necesitamos poder lo suficientemente fuerte como para contenerlos. Entonces, ¿piensas bien de mí y de Zoui? Kos no pudo evitar reír. Tsunade hablaba en serio: incluso si no podemos detener a toda la gente de San, al menos necesitamos contenerla. Quítenlos, de lo contrario, será muy problemático para la aldea oculta bajo la lluvia. Haré lo mejor que pueda. Después de pensarlo un momento, Kos extendió las manos. Nadie puede garantizar este tipo de cosas. ¿Quién sabe qué podría pasar? Con que hagas lo mejor que puedas, es suficiente. Aún desconocemos los detalles de los planes de San, pero es seguro que interferirán e intentarán atacarnos, así que prepárate. Sí. Tsunade dudó pero continuó: si no puedes contenerlos, llévate a Minato y Nabaki, y salir lo antes posible. El solo hecho de poder derrotar a la aldea oculta bajo la lluvia traerá consigo la guerra de la aldea a su fin. No era propio de Tsunade alentar la huida del peligro, pero ella aún así lo dijo. Capítulo 115. Ni siquiera los problemas más importantes pueden perturbar su sueño. Creí que me habías llamado porque tenías algo importante que decir, pero ¿eso es todo? Kos puso los ojos en blanco y se giró hacia la cueva, haciendo un gesto de desdén. Entendido, no soy tan tonto como para quedarme aquí y morir luchando. Si las cosas se ponen difíciles, definitivamente huiré y me llevaré a Nabaki y Minato conmigo. No te preocupes, tu tonto hermano no es tan fácil de matar. A pesar de sus palabras aparentemente despreocupadas y sus constantes quejas sobre su hermano tonto, en el fondo, Tsunade siempre estuvo genuinamente preocupada por la seguridad de su hermano. Bueno, ya está dicho. Tener una hermana como ella es una verdadera bendición. ¿Qué te dijo tu hermano? Cuando Kos regresó, Nabaki, como un niño curioso, siguió molestándolo en busca de respuestas. Tu hermana dijo que le preocupaba que murieras en el campo de batalla, así que me pidió que te vigilara para asegurarme de que no estiraras la pata. Dijo que su hermano solo podía morir a manos de ella. Kos respondió sarcásticamente: piérdase.
Nabaki se rió de su irritación. ¿De verdad diría eso mi hermano? Debes estar bromeando. El clan Senju no le teme a la muerte, no intentes engañarme. Mi hermana jamás diría eso, confío en su carácter. Nabaki estaba confiado. Kos lo miró con lástima. El clan Senju ya no existe, ustedes dos ya ni siquiera usan el apellido Senju, siguen insistiendo en Senju, que ya es cosa del pasado. Y además, estaba diciendo que es bueno tener una hermana y te pones tan nervioso. Yo podría creer que Minato no morirá, pero tú, Nabaki, quien se suponía que iba a ser destruido por una etiqueta explosiva, ¿de dónde sacas la confianza para decir esas cosas? No me extraña que a tu hermana le guste tratar contigo, realmente necesitas que te traten, de verdad. Kos le dio una palmadita significativa en el hombro a Nabaki y lo despidió con un gesto. Voy a descansar ahora, no me molestes a menos que sea necesario. Mañana nos dirigimos al frente, y quién sabe cuánta gente de la arena vendrá a causar problemas. Es inevitable que la arena interfiera en la batalla masiva entre la hoja y la lluvia. La pregunta es cuántas personas enviará Chillo para causar problemas, e incluso podría venir en persona. ¿Qué quiere decir con eso? Mirando a Kos apoyado contra una roca, cerrando los ojos para descansar, Nabaki le dio un codazo a Minato, quien estaba ocupado rascándose la cabeza con un pergamino. Minato, inicialmente reacio a tratar con Nabaki, dejó el pergamino a regañadientes. Kos quiere decir que eres un poco tonto, por eso a Tsunade-senpai le gusta enderezarte. Esto no tiene nada de gracia. Kos es así, y tú también, Minato. Ustedes son los tontos. Incapaz de obtener una respuesta directa, Nabaki dejó de preguntar y se sentó a descansar, malhumorado. No tardó en oír sus ronquidos. Típicamente desalmado, con un corazón enorme, ¿alguien más podría dormir si estuviera preocupado por sus preocupaciones? Pero Nabaki era diferente, no importaba cuán grande fuera el problema, siempre podía dejarlo ir rápidamente, como aquella vez que su hermana le robó su dinero para jugar. Minato continuó sus estudios sin ser interrumpido por Kos. Esperaba con ansias el día en que Minato se convertiría en el hombre más rápido del mundo ninja, incluso si tomaba mucho tiempo. Una noche sin palabras. A la mañana siguiente, después de comer, el escuadrón empacó sus herramientas ninja y sus raciones secas y píldoras que les provocaban dolor de cabeza y partieron. Junto con el escuadrón de Kos en la línea del frente había muchos otros ninjas. Todos estos ninjas acompañantes tenían una cosa en común, eran de fuerza promedio, incluso entre los Shin, eran simplemente mediocres. Con una gran batalla inminente, Orochimaru, como comandante, no podía darse el lujo de retirar ninjas fuertes para protegerse de la arena. Esta batalla se centró en la hoja y la lluvia, la arena solo estaba allí para causar problemas. En el campamento temporal de la arena, Chillo miró a Masa, que estaba cubierto de barro y desaliñado, con una expresión infeliz. Entonces, la hoja también enfrenta una escasez de suministros, lo que obliga a Orochimaru a escoltar los suministros personalmente. Sí, Chillo-sama, estoy segura de que era Orochimaru. La noticia de que Kos también podía invocar a Manda no se había difundido. Al ver a Manda, Masa se convenció de que la persona con la que se topó era Orochimaru. Después de todo, ningún otro informe sugería que alguien más que Orochimaru en la hoja pudiera invocar. Manda, ¿y el escuadrón que dirigías? Chillo preguntó fríamente. El sudor se formó en la frente de Masa mientras se inclinaba respetuosamente. Chillo-sama, es mi falta de fuerza, no soy rival para Manda. Mis subordinados fueron perseguidos y devorados por Manda. Morir en batalla es al menos una muerte honorable, luchando por el pueblo, los sacrificios son inevitables. Pero el tipo de muerte importa. Ser devorado vivo por una serpiente es particularmente difícil de aceptar. Si hubieran muerto en el campo de batalla y no pudieran recuperar los cuerpos, sería una cosa. Pero ser devorado vivo por una serpiente es otro nivel de dolor. Masa sintió como si tuviera una piedra clavada en el corazón, asfixiándolo. Orochimaru, ese bastardo, era demasiado abusador. No involucrarse directamente, en lugar de convocar a Manda para perseguirlos y morderlos fue completamente humillante. Está bien, lo entiendo. Ve y descansa. Aunque la misión que lideraste fracasó, trajiste información útil. El fracaso de esta misión no afectará tus méritos militares, puedes dejar. Chillo le hizo un gesto para que se fuera, indicándole que podía irse. Gracias. Masa sintió una ulide de alivio, se puso de pie y se inclinó respetuosamente antes de salir de la tienda. Sus subordinados fueron devorados, dejándolo solo con vida para regresar. Masa estaba preocupado por el castigo, pero afortunadamente no hubo ninguno, e incluso los méritos militares no fueron descontados. Chillo-sama es verdaderamente bondadosa. Masa, agradecido, le entregó a Chillo una tarjeta metafórica de persona amable. Si la contemplativa Chillo lo supiera, podría patearlo hasta matarlo. He perdido un hijo, una nuera, y estoy preocupado por esta tontería, y me estás dando una tarjeta de persona amable. ¿Qué opinas? Chillo se volvió hacia su hermano Evis, quien estaba a cargo de la inteligencia de la arena. Debido a la necesidad de reunir mucha información sobre la lluvia, Chillo había enviado un mensaje a Tercer que se caga en enviar a Evis al país de la lluvia. El Tercer que se caga accedió a la petición de Chillo, así que los hermanos se encontraron juntos en la tierra de la lluvia. Tiene cierta credibilidad, pero no podemos confiar plenamente. Evis,
quien había estado manejando la inteligencia, dijo, tal vez esto sea una estratagema de Lee para engañarnos, fingiendo ser débil para darnos una oportunidad. Según la información del espía, los 3 discípulos de Hiruzen tienen numerosas quejas sobre Danzou, el comandante, por lo que podría ser intencional. Ebisu hizo una pausa y miró a su hermana Chiyo. Orochimaru está regresando al campamento de la hoja, tal vez transportando un lote de suministros a la primera línea en ruta. Al escuchar esto, Chiyo asintió. Entonces, ¿qué tan creíble encuentras la inteligencia de Masa? No es muy creíble, pero no obstaculiza nuestros planes de atacar el campamento de la hoja. Ebisu sonrió, mostrando algunos dientes faltantes. Hacemos una pequeñísima pausa en esta emocionante historia. Si estás tan enganchado como nosotros, y no puedes esperar a saber qué sucede después, recuerda que en nuestro Patreon tienes acceso a capítulos adelantados y a mucho más contenido exclusivo. ¡No te quedes con la intriga! Ahora sí, sigamos con el capítulo. Capítulo 116. ¿Es un movimiento para socavar desde dentro? En cuanto estalle la gran batalla entre Konoha y la aldea oculta de la lluvia, la atención de Konoha se desviará. Esa será nuestra oportunidad de atacar. He estado esperando que Danzou abandone el campamento, pero no ha salido ni una sola vez. Mencionar a Danzou hizo enojar a Chiyo. ¿No puedes salir por una vez? Como comandante en jefe, te quedas en el campamento sin siquiera salir. Otros comandantes van al campo de batalla a luchar, pero tú no. Simplemente le delegas las tareas a Orochimaru y te conviertes en un líder sin intervención. ¿Te quedas en el campamento para estabilizar a las tropas o simplemente tienes miedo de morir? Olvídalo, no tiene sentido hablar de este hombre frustrante. De repente, Chiyo preguntó, ¿qué pasa con Sakumo Hetaki? La sonrisa de Ebi se congeló levemente cuando respondió, resultó herido mientras luchaba contra el que se caga hace un tiempo y actualmente se está recuperando en el campamento de Konoha en el país de los ríos. Hermana, lo mataremos eventualmente, lo sé. Chiyo asintió, sus ojos se enrojecieron mientras apretaba los dientes y dijo, un día, le cortaré la cabeza. El odio de Chiyo hacia Sakumo Hetaki era profundo, hasta los huesos. Desafortunadamente, no pudo vengarse de él porque tenía que supervisar la situación más amplia en el campo de batalla en la Tierra de la Lluvia. Nadie esperaba que el objetivo final de la aldea de la arena no fuera el frente, sino la retaguardia. Planeaban lanzar un ataque sorpresa. Si Ko supiera que la aldea de la arena se prepara para atacar por la retaguardia, definitivamente se reiría hasta que le doliera el estómago. Danzou, el astuto zorro viejo, se ha estado escondiendo en el campamento. Cuando las fuerzas de la aldea de la arena ataquen, quedará atónito. Estuve escondido en el campamento, ¿a quien provoqué? En pocas horas, el grupo llegó a su destino. Nabaki miró a los otros ninjas, tragó saliva nerviosamente y susurró, ¿realmente se supone que debemos defendernos del ataque de la aldea de la arena con solo estas pocas personas? Había 2 Jin especiales, y el resto eran todos Chunin, ni siquiera había tantos. Solo unas pocas docenas de personas, ¿cómo se supone que vamos a luchar? ¿Qué más esperabas? ¿Crees que tu hermana está preocupada sin motivo por tu muerte en el campo de batalla? Kos lo miró con una sonrisa. Es precisamente porque sabe que el riesgo es alto que Tsunade está preocupada. Sin embargo, Nabaki todavía no cree que Tsunade diga tal cosa. Es demasiado tarde para echarme atrás ahora. Nabaki parecía que estaba a punto de llorar. El rostro de Minato estaba tenso, estaba claro que estaba sintiendo el peso de la situación. Cualquiera en su lugar se sentiría incómodo al llegar aquí. Esperar que solo unas pocas docenas de personas contengan las fuerzas de la villa de arena no es defensa, solo es ganar tiempo. Estamos ganando tiempo y, en cuanto a cuántos sobrevivirán al final, eso depende del destino. El estilo de mando de Orochimaru ciertamente ama tomar riesgos. Este movimiento es como cortar el suelo bajo sus pies. Ko se quedó sin palabras ante las tácticas de Orochimaru. Olvídalo, ¿para qué pensar tanto? Mejor detengámonos el mayor tiempo posible. Si no podemos aguantar más, liberaré a Snowy. Ko no creía que la aldea de la arena pudiera ser tan terca como para derrotar a Snowy. Takuya-sama, Orochimaru-sama me ha enviado un mensaje. Su escuadrón Ko solo necesita mantener la posición de la derecha. Asignaré 2 escuadrones para que lo asistan. El Jin especial a cargo del mando se adelantó para hacer los arreglos. El escuadrón de Ko estaba posicionado en el flanco derecho, con 2 escuadrones adicionales asignados para apoyarlos. El despliegue era sencillo, simplemente mantener una zona pequeña. Si el enemigo se acerca y lo detectas con antelación, activas la alarma. Si no los detectas a tiempo, haz todo lo posible por eliminar a los enemigos que se aproximan. Si no puedes enfrentarlos, retírate mientras luchas y gana todo el tiempo que puedas. Fue más fácil de lo esperado. Orochimaru aún mostraba algo de humanidad, solo pidiendo a todos que retrasaran al enemigo, no que mantuvieran la posición a toda costa. Hay una gran diferencia entre retrasar y mantener a toda costa. Cuando estés a la espera, si no puedes ganar, puedes huir. Pero si te ordenan resistir a toda costa y huir,
Eso es deserción, y habrá consecuencias después de la batalla. Es por eso que las guerras siempre producen muchos ninjas desertores, esta es una de las razones. Después de la Segunda Guerra Ninja, los ninjas desertores que quedaron escondidos por toda la Tierra de la Lluvia continuaron causando problemas durante más de una década. No fue hasta que la organización Eketsuki llegó al poder que fueron eliminados gradualmente. Solo entonces la aldea oculta de la lluvia experimentó una paz real. Utilizando todos los materiales que habían traído, montaron una gran cantidad de trampas. Cos y los demás se sentaron dentro de un árbol ahuecado para descansar, mientras los 2 escuadrones que los acompañaban vigilaban a ambos lados. Cos no se atrevió a colocar a estos 2 escuadrones de Chin comunes en posiciones cruciales. De lo contrario, si el enemigo atacaba, podrían confundirse y no saber de dónde provenía el ataque. Los Chin en el campo de batalla son solo carne de cañón, esto no es una exageración, es un hecho. A medida que la guerra se prolongue, incluso los Genin serán enviados al frente y se convertirán en parte del cañón. Forraje. ¿Crees que Konoha puede ganar? Nabaki parecía estar en conflicto. Cos lo miró y respondió con confianza, sí, no importa el resultado de esta batalla, Konoha será el vencedor. Porque Konoha todavía tiene la oportunidad de recuperarse, mientras que la aldea oculta de la lluvia no. Por lo tanto, la aldea de la lluvia y Hanzō están destinados a perder esta guerra. Los esfuerzos bélicos de Hanzō han drenado décadas de potencial de la Tierra de la Lluvia. Después de esta batalla, la Tierra de la Lluvia nunca volverá a levantarse. En el frente, estalló la batalla. Los ninjas de Konoha y la aldea oculta de la lluvia se enfrentaron ferozmente en el campo de batalla, luchando de un lado a otro. En general, Konoha tenía la ventaja, ya que la aldea de la lluvia, sin importar cuánto lo intentara, no podía igualar la fuerza general de Konoha. La fuerza de la aldea de la lluvia reside únicamente en Hanzō. Una vez que el semidios caiga, la aldea de la lluvia colapsará. La batalla fue extremadamente brutal, con cadáveres esparcidos por el campo de batalla, algunos destrozados por ninjutsu, otros degollados por kunai, otros con el corazón traspasado por espadas ninja. Se podían encontrar todo tipo de muertes espantosas en el campo de batalla. Los más terroríficos y numerosos de todos ellos eran aquellos asesinados con veneno. Para minimizar las bajas, Orochimaru, Jiraiya y Tsunade no se atrevieron a dejar que nadie más peleara contra Hanzō. Solo podían confiar en su propia fuerza. Frente a un Hanzō en su mejor momento, los 3 tuvieron dificultades. No importaba cuán intensa fuera la batalla en el frente, Cos no tenía idea. En ese momento, estaba liderando a Minato y Nabaki para eliminar a los exploradores de la aldea de la arena. ¿Cuántos son con esto? Nabaki se sacudió la sangre de su kunai. Minato respondió, con el rostro inexpresivo, este es el cuarto en nuestro sector. Incluyendo los demás, debe haber bastantes. Parece que el enemigo está cerca. La gran batalla probablemente está a punto de comenzar. Capítulo 117. Se avecinan más enemigos. Veamos si puedes con ellos. Cos miró hacia el frente, ya había recibido una señal de Snowy. Un gran número de personas se acercaba rápidamente a su posición. Retírate, envía la bengala de señal. La misión del equipo era detener al enemigo, no luchar hasta la muerte. Si fuera posible, Cos no estaría dispuesto a lanzarse a un combate cuerpo a cuerpo con el enemigo. Nabaki lanzó la bengala de señales, alertando a los demás de que el enemigo se acercaba, y los 3 se retiraron rápidamente. Los ninjas de arena tendrían que lidiar con las distintas trampas colocadas en el camino antes de poder avanzar. Estas trampas retrasarían considerablemente al enemigo. Auge. La bengala de señales explotó en el cielo y todos los ninjas de Konoha se prepararon para el combate y la posible retirada. Masa-sama, el enemigo ha descubierto nuestra presencia. Masa, a quien habían conocido apenas unos días antes, también estaba entre este grupo. Al ver la bengala de señales en el cielo, dijo secamente, no importa, tenemos demasiada gente para evitar que los ninjas de Konoha nos detecten. Tengan cuidado con las trampas en el suelo. Nuestra misión es retrasarlas lo máximo posible para que Konoha se vea afectado. Comprendido. Cientos de ninjas de arena se detuvieron y comenzaron a limpiar las trampas. Una a una, las trampas fueron desarmadas rápidamente. Por supuesto, también hubo algunos que se desencadenaron y unos pocos desafortunados perdieron la vida como resultado. Cientos de enemigos, ¿podría ser esta una fuerza de vanguardia? Cos no estaba seguro de lo que estaba planeando la aldea de arena. Todo lo que sabía era que necesitaban detener esta fuerza el mayor tiempo posible y eliminar a tantos como pudieran. A medida que se despejaban más y más trampas, los cientos de ninjas de la arena se dividieron en escuadrones más pequeños y comenzaron a infiltrarse en el área. Pronto se pudieron escuchar sonidos de batalla desde otras direcciones. Quédate conmigo. No te preocupes por las demás zonas y no toques los cadáveres enemigos, sobre todo a ti, Nabaki. En momentos como este, la prioridad de Cos era la seguridad de su propio escuadrón. Si fuera posible ayudar a otros escuadrones, Cos no dudaría en echar una mano, pero si las circunstancias no lo permitieran, no arriesgaría a su escuadrón intentando un rescate. En un momento como este, ¿aún estás vigilándome? ¿Soy realmente tan poco confiable? ¿Por qué no le recordaste a Minato en su lugar? El rostro de Nabaki estaba contorsionado por la frustración. Están aquí. Cos no tuvo tiempo de preocuparse por lo que Nabaki estaba pensando, porque el enemigo había llegado. Veamos,
solo 3 niños pequeños. A diferencia del escuadrón de Kos, el enemigo era un equipo ninja estándar, un capitán con 3 miembros, y el capitán viste un chaleco o fin de San Village. Al ver al escuadrón de Kos, los ojos del Jin de la arena se iluminaron. Nos están subestimando otra vez. Nabaki sintió una hulida de irritación. Minato, aunque inexpresivo, estaba igualmente disgustado. Kos odiaba que lo llamaran niño, y a Minato y Nabaki tampoco les gustaba. Contra tales oponentes no había necesidad de palabras, solo acciones. Activando sus Sharingan, Kos utilizó un movimiento corporal para cerrar la distancia. En un abrir y cerrar de ojos, estaba justo frente a ellos. ¡Qué velocidad con ese parpadeo del cuerpo! Y esos son, el Sharingan. Un joven, cabello blanco y un Sharingan de 3 Toumo. Este debe ser Yagami Kos. El Jin de la arena sintió que se le encogía el corazón al tiempo que sus pupilas se contraían. No podía creer que lo que creía 3 blancos fáciles incluía a un oponente mortal. No lo mires a los ojos. El Jin de arena gruñó, blandiendo su espada en un intento de obligar a Kos a retroceder mientras bajaba rápidamente la cabeza para evitar el contacto visual. Gota de Sakura. Cuando esas palabras resonaron en sus oídos, la conciencia del Jin de la arena ya estaba siendo arrastrada a un genjutsu. Antes de que pudiera comprender lo que sucedía, un dolor agudo le atravesó la garganta. Sangre caliente brotó a borbotones, salpicando incluso los árboles cercanos. Me voy a morir. Después de sufrir un golpe fatal, el Jin de la arena perdió la conciencia del genjutsu, pero todo lo que le esperaba era una vida que se desvanecía rápidamente. Su visión se oscureció y el mundo perdió su color cuando su cuerpo se desplomó al suelo. El silencio cayó sobre la escena. Los 3 ninjas de la arena se quedaron atónitos mientras la garganta de su capitán era inexplicablemente cortada y su cuerpo se desplomaba en el suelo. Sus mentes se quedaron en blanco, tardando varios segundos en procesar lo que había sucedido. Sucedió, capitán, él ya está muerto. Kos aclaró amablemente, sacudiendo la sangre de su kunai. Sin mirar atrás, dijo a Minato y Nabaki, estos 3 chunin están a tu disposición. Minato y Nabaki necesitaban experiencia en batalla, necesitaban perfeccionar sus habilidades y necesitaban méritos de guerra. Después de derrotar a los Jin de la arena, Kos les dejó los 3 chunin. Ambos asintieron, lanzando sus ataques en silencio. Presas del pánico, 2 de los chunin de la arena corrieron a su encuentro, mientras que el tercero inmediatamente disparó una bengala, pidiendo refuerzos. Al ver la bengala, los ninjas de arena circundantes convergieron rápidamente en su ubicación. Kos observaba la batalla de Minato y Nabaki con una expresión tranquila. Si necesitaban ayuda, estaba listo para intervenir de inmediato. En cuanto a los enemigos que se acercaban, Kos no estaba preocupado. A menos que llegara todo el ejército de la aldea de la arena, esta vanguardia de unos pocos cientos no valía la pena preocuparse por. Los estilos de combate de Minato y Nabaki eran polos opuestos. Minato confió en su excepcional técnica de movimiento corporal, golpeando con precisión letal al momento perfecto. Sus reflejos, casi sobrehumanos, le permitieron aprovechar hasta la abertura más pequeña para lanzar un golpe fatal. Por otro lado, el enfoque de Nabaki se basaba en la fuerza bruta. Nabaki tenía una inmensa cantidad de chakra, tal vez no en la escala de un mar de chakras, pero definitivamente lo suficiente para ser llamado un tonelada de chakras. Y al ser del clan Senju, tenía muchos pergaminos de Yatsu y notas a su disposición. Como resultado, el estilo de lucha de Nabaki dependía en gran medida del ninjutsu. El legendario taijutsu y kenjutsu que hicieron al clan Senju tan famoso como los Uchiha fueron apenas visible en su aproximación. Al ver a Nabaki desatar una andanada de ninjutsu, Kos no pudo evitar pensar que Nabaki podría convertirse en el próximo tercer Hokage. La diferencia era que Nabaki no conocía tantos yatsus, pero tenía una abrumadora cantidad de chakra para usarlos. Gracias a su abundante chakra, Nabaki logró convertir el poder del agua de rango Z salvaje, onda de agua, en algo parecido a un yatsu de rango B. Un enorme chorro de agua salió disparado, aplastando el cadáver del enemigo hasta dejarlo irreconocible. La escena era casi demasiado espantosa para verla. Kos se cubrió los ojos, tratando de evitar que le doliera la cabeza. De repente sintió el mismo impulso que Tsunade solía sentir, simplemente golpear a Nabaki un poco. Gané. Mientras Nabaki acababa con su oponente y buscaba a su alrededor al último enemigo, Minato apareció junto a él, arrojando casualmente un kunai con una hoja mellada. ¡Maldita sea! Él me ganó de mano otra vez. Nabaki sintió el impulso de maldecir. Tanto él como Minato eran muy conscientes de que no podían competir con Kos, por lo que terminaron constantemente tratando de superarse unos a otros, ya sea abierta o sutilmente, pero la mayoría de las veces, Nabaki terminó en el lado perdedor. ¿Por qué Minato siempre llega primero? Nabaki se rascó la cabeza con frustración. Kos, un poco molesto, dijo, ¿y qué pasa si tienes más chakra? Lanzaste toda una serie de yatsus, y para cuando terminaron, Minato ya había terminado la pelea.
La cara de Nabaki se puso roja. No estoy satisfecho. Sigue así. Se acercan más enemigos. Veamos si puedes con ellos. Mientras las palabras de Kos resonaban, las figuras de ninjas de arena comenzaron a aparecer a su alrededor. El desafío de Nabaki se convirtió en alarma en un instante. Incluso la expresión engreída de Minato desapareció. Capítulo 118. Imposible de defender. ¿Cuál es el cuerpo real? Empecemos. Kos rápidamente formó sellos manuales. Yatsu de clones de sombras múltiples. Auge. Una serie de bocanadas de humo estallaron y, uno tras otro, clones de Kos aparecieron en el campo de batalla. Su número crecía continuamente. Al ver a Kos decidir usar una táctica de enjambre, Minato tuvo que admitir que sintió un poco de envidia. Tenía una cantidad considerable de chakra, pero no se comparaba con el de Kos. Ni siquiera podía igualar a Nabaki. Cuando se trataba de reservas de chakra, la única persona en Konoha que podía competir con Kos era Nami. Realmente no sé si tiene sangre Uchiha o sangre Uzumaki. Sacando un nuevo kunai, Minato no pudo evitar murmurar. El clan Uchiha tenía mucho chakra, pero ninguno de ellos era tan excesivo como Kos. Hizo que la gente se preguntara si era algún tipo de mezcla entre Uchiha y Uzumaki. Me rindo, tú ganas. Al ver los cientos de clones, Nabaki pensó que era mejor permanecer humilde, de lo contrario, terminaría avergonzado. Hubo un tiempo en que sus vastas reservas de chakra eran incluso Tsunade no tenía tanto chakra como él, fuente de orgullo, pero ahora, tenía que enfrentarse a Nami, y además, había aparecido Kos. Ambos lo aplastaron por completo. Nabaki solía pensar que era perfecto para el Yatsu de clones de sombra múltiples, pero ahora parecía que el Yatsu estaba hecho a medida para Kos. Cientos de clones cargaron en todas direcciones, y Nabaki se concentró rápidamente, mezclándose con la multitud de clones junto a Minato mientras cargaban contra el enemigo. El cuerpo real de Kos estaba entre ellos. Todos, permanezcan alerta. Al ver la señal de socorro de sus compañeros, varios ninjas de la arena se apresuraron a brindar apoyo, pero no esperaban que tan pronto como llegaran, se encontrarían con cientos de clones de pelo blanco, cada uno con un par de ojos Sharingan de color rojo sangre de tres Toumo mirándolos, prácticamente cegándolos. No mires a los ojos. El enemigo tiene el Sharingan de Uchiha. Ten cuidado, su cuerpo real está oculto entre los clones. Yagami Kos, él es Yagami Kos. El cabello blanco puro combinado con el Sharingan de tres Toumo llevó a los ninjas de la arena que llegaban a adivinar la identidad de Kos. Pero no hubo premios por acertar. Los clones se enfrentaron rápidamente al enemigo y, al igual que Naruto, a Kos no le importó que sus clones se disiparan. Si no pudiera soportar la tensión, Kos no estaría usando el Yatsu de clones de sombra múltiples en primer lugar. En su vida pasada, Kos había visto el anime y vio cómo Naruto convocaba cientos de clones para rodear a sus enemigos. El espectáculo fue impresionante. Kos siempre había querido probarlo, pero la oportunidad adecuada nunca llegó. Ahora que había llegado la oportunidad, no había forma de que la dejara pasar. El Yatsu clon que se enseñaba en la Academia Ninja era fácil de detectar, cualquier ninja con un poco de experiencia podía descubrir cuáles eran falsos. Pero con el Yatsu clon de sombra de rango B, no fue tan simple. Lo mismo se aplica al Yatsu de clon de sombra múltiple. Sin señales específicas, identificar el cuerpo real entre los clones era extremadamente difícil. Después de todo, no todos podrían ser Uchiha Madara. En la cuarta gran guerra ninja, nadie pudo decir dónde estaba el verdadero cuerpo de Naruto. Uchiha Madara, sin embargo, con solo mirarlos, supo que todos eran clones de sombra. Esa es la diferencia en habilidad. ¿Podrían los ninjas de la arena en este campo de batalla hacer lo mismo? Al ver a cientos de personas con Sharingan de tres Toumo cargándolos, muchos de los ninjas de la arena estaban al borde de mojarse. Incluso con inexperimentados dando órdenes, no hizo mucha diferencia. Además, Kos no iba a darles tiempo para gritar órdenes. Una vez que comenzó la batalla, la primera prioridad fue eliminar al Jin más fuerte del lado enemigo y luego ocuparse del resto lentamente. Maldita sea, ¿de cuál nos defendemos? ¿Cuál es el cuerpo real? En ese breve momento de vacilación, la muerte llamó. ¡Ah! Los gritos llenaron el aire mientras un ninja de arena tras otro caía al suelo. ¡Maldita sea! Explosión de aguja venenosa. Varios ninjas marioneta entraron en pánico, sin importar si atacaban a clones o al cuerpo real. Controlaron a sus marionetas para lanzar ataques indiscriminados, y algunos se sacrificaron para atraer el fuego. El resultado de atraer fuego, quedaron acribillados. Auge. Uno a uno, los clones explotaron. Kos había creado tantos clones solo para confundir al enemigo, ciertamente no invirtió mucho chakra en cada uno. Su estilo de lucha era muy diferente al de Naruto. Y no lo olvidemos, Naruto podía realizar acrobacias locas como esta porque tenía acceso al chakra del 9 colas. Sin el chakra del 9 colas, Naruto probablemente habría muerto de agotamiento. Se acabó. Los clones restantes desaparecieron en bocanadas de humo y los ninjas títeres dieron un suspiro de alivio. Instintivamente, miraron hacia arriba, solo para ver a un niño rubio con un kunai que se hacía cada vez más grande. Su visión. Antes de que pudieran reaccionar, el kunai de Minato ya había atravesado el corazón del ninja, y él se retiró rápidamente. Los titiriteros solían tener trucos inesperados, siempre listos para alguna maniobra furtiva. La mejor estrategia era atacarlos directamente y luego escapar rápidamente. De lo contrario,
podrías encontrarte con una de esas marionetas autodestructivas y meterte en problemas. Muchos ninjas de Konoha habían muerto luchando contra el cuerpo de marionetas de la aldea de la arena. El cuerpo de marionetas siempre había sido un gran dolor de cabeza para Konoha. Ninjas marionetas, usen jutsus de área de efecto para destruir a los clones. El sudoroso Jounin de la arena continuó gritando órdenes. Los ninjas títeres manipularon apresuradamente sus marionetas para lanzar jutsus de área de efecto, intentando eliminar a los clones de Cos. Pero aún así, los ninjas de la arena seguían cayendo, sus muertes tan misteriosas como, alguna vez, dondequiera que iba el verdadero Cos, dejaba cadáveres a su paso. ¿Y qué pasaría si los clones fueran exterminados? Solo estaban ahí para distraerte. Incluso si todos los clones fueran destruidos, no afectaría demasiado a Cos. Claro, habría alguna retroalimentación, pero sería manejable. Antes de que todos los clones fueran eliminados, los ninjas de la arena habrían causado un gran daño. Tras un gran esfuerzo, los ninjas de la arena finalmente eliminaron a todos los clones de Cos, pero para entonces, más de la mitad de los refuerzos habían sido asesinados. Minato y Nabaki, ligeramente sin aliento, se dirigieron al lado de Cos, ambos salpicados de sangre, una señal de que habían derrotado a bastantes enemigos. Entonces, ¿aún quieres seguir compitiendo? Cos inclinó la cabeza, mirando a los aterrorizados ninjas de la arena restantes, y preguntó a Minato y Nabaki, ¿debería darles algunas oportunidades más para lucirse? No, hemos terminado. Minato no tenía el chakra monstruoso ni la resistencia física que tenía Cos, y era. Ya estoy bastante cansado. Nabaki estaba en una forma un poco mejor, al ser un Senju, su constitución era naturalmente más fuerte, y siendo 3 años mayor, su fuerza física superaba con creces la de Minato. Aún así, Nabaki se sentía agotado. Antes, se dedicaban a conseguir la mayor cantidad de bajas posible. Ahora, con enemigos por todas partes, no podían permitirse la imprudencia. Un movimiento en falso y estarían en problemas. Parece que se divirtieron mucho. Ya que eso terminó, es hora de ponerse serios. Cos decidió que era hora de terminar las cosas. Entonces él convocaría a Manda. Capítulo 119. Ataca mientras estén débiles y derriba a los Manda era una fuerza de destrucción absoluta en el campo de batalla. Esta enorme serpiente podía sembrar el caos en las filas enemigas con facilidad, creando numerosas oportunidades para una victoria decisiva. Takuya-sama, estamos aquí para apoyarlo. Varios shinobi de Konoha llegaron desde la retaguardia. A juzgar por su apariencia, ya habían librado un intenso combate. Algunos jadeaban, claramente agotados de chakra y resistencia. Otros, heridos, seguían avanzando para ofrecer refuerzos. ¿Estáis todos locos? Cos no pudo evitar pensar. ¿Por qué no se retiraron en un momento así? ¿Por qué arriesgaron sus vidas para apoyarme? A pesar de su aparente enfado, Cos sintió una cálida ulide de agradecimiento. Estos shinobi desconocían el alcance de su fuerza, pero arriesgaron sus vidas para apoyarlo sin dudarlo. Era imposible no sentir algo de gratitud, pero la verdad era que Cos no necesitaba su ayuda. Dirige a los demás para que mantengan la retaguardia. Si encuentras una abertura, ataca. Si no, quédate quieto y observa. Cos miró a Minato, quien asintió con seriedad antes de salir corriendo a transmitir las órdenes de Cos a los refuerzos. Cargar ahora no ayudaría a Cos, solo lo obstaculizaría. Jutsu de invocación. Cos se mordió el pulgar, formando rápidamente los sellos necesarios antes de golpear el suelo con la palma. Sin dudarlo, invocó a Manda. Como Orochimaru había afirmado que no necesitaba la ayuda de Manda, Cos decidió dejar que éste despejara el campo de batalla. Aún no era el momento de que Snoui apareciera. Estallido. Una enorme columna de humo estalló y la enorme figura de Manda se materializó, aplastando numerosos árboles con su peso. Árboles gruesos e imponentes, que requerirían varios hombres para rodearlos, fueron fácilmente aplastados por la colosal serpiente. De pie sobre la cabeza de Manda, Cos miró a los shinobi de la arena, con el rostro contraído por la sorpresa. Con una sonrisa, preguntó Manda, hay bastantes enemigos hoy. ¿Tienes miedo? La larga lengua de Manda se asomó, saboreando el aire. Luego, enseñando los colmillos, preguntó Pamo, ¿puedo comerlos? Come lo que quieras. Mientras Manda no temiera ser envenenado, Cos no tenía objeciones. No le importaba si Manda decidía devorarlos o simplemente matarlos. La única regla era que Manda no podía comerse a sus camaradas ni sus cadáveres. Aparte de eso, a Cos no le importaba. Este era uno de los pocos placeres que le quedaban a Manda, y a Cos no le importaba disfrutarlo. Gusanos. ¿Están listos para entrar en el vientre de su señor, Manda? Al recibir luz verde, los ojos de Manda brillaron de emoción. No veía a los shinobi de la arena como enemigos, para Manda, no eran más que becados. Con un rugido, Manda se lanzó como un resorte masivo, su cuerpo colosal se precipitó hacia la mayor concentración de enemigos, con las mandíbulas abiertas. Cos saltó de la cabeza de Manda y aterrizó en un árbol alto. Desde allí, observó a distancia cómo Manda arrasaba entre las filas de los shinobi de la arena, persiguiéndolos y atrapándolos. Sigue Manda y aprovecha la oportunidad. Minato y Nabaki lideraron a los demás en un asalto, siguiendo de cerca a Manda. Tan solo hacía 2 días que Masa estaba absolutamente seguro de que quien podía invocar a Manda tenía que ser Orochimaru. Masa,
quien había llegado con refuerzos, observó cómo Kos ejecutaba la técnica de invocación y traía a Amanda. Su rostro se contorsionó con una expresión que parecía estreñimiento severo, con la frente cubierta de una mezcla de sudor y lluvia. Le aterraba la idea de lo que sucedería cuando esta noticia llegara a Chiyo. ¿Qué le haría ella tras enterarse de que había traído información falsa? ¿Cómo es posible que sea Orochimaru? Este es claramente Yagami Kos, el hombre a quien Lord que se caga más desprecia. Estoy acabado, absolutamente acabado. Una vez que regrese, Lady Chiyo me matará. Masa Dono, despierta. Viene Manda. Un shinobi a su lado gritó, sacando a Masa de sus pensamientos. Finalizado. No, el verdadero problema apenas comienza. Habían traído a cientos de shinobi para atacar las posiciones de Konoha, con el objetivo de crear suficiente caos para distraer a Orochimaru. Pero ahora, uno de los 3 Jin había sido asesinado por Kos, y Masa era uno de los 2 restantes. Claro, eran muchos, pero cuando se trataba de enfrentarse a Manda, eso no sería suficiente. La mejor manera de lidiar con una bestia invocada enorme como Manda era mediante técnicas de sellado. Pero el problema era que su escuadrón no incluía a ningún especialista en sellado. Los ninjas selladores eran apreciados en todas las aldeas, no había forma de que los enviaran a una mera misión de distracción o acoso. Esto dejó a las fuerzas de la aldea de la arena en una posición incómoda. Eran numerosos, pero la mayoría eran chunin. Sin un experto en sellado y con solo 2 Jin restantes, Manda tenía vía libre para arrasar, arrasando sus filas y devorando a los enemigos. Los Yatsu que le lanzaron a Manda no eran mucho más que cosquillas. Honestamente, a menos que tuvieras un ninja sellador o un Jin de élite a mano, enfrentarte a invocar una bestia como Manda fue un esfuerzo inútil. Rugido. Métanse en el vientre de su señor Manda, gusanos. Manda atravesó el campo de batalla como un tren de alta velocidad. A pesar de su enorme tamaño, se movía con increíble agilidad, abriéndose paso entre el caos con facilidad. Si bien sus ataques eran simples, eran más que suficientes para las necesidades de Manda. Su cola, sus colmillos y sus enormes mandíbulas eran todo lo que necesitaba para aniquilar al enemigo. ¿Seguimos entrando? El campo de batalla estaba en completo caos, y los shinobi de la arena estaban completamente indefensos ante Manda. Aunque Masa y los demás Jin se esforzaban al máximo por mantener la posición, no pudieron impedir que Manda se diera un festín. Camaradas, el enemigo está en pánico, abrumado por el ataque de Manda. ¿Cómo sus adversarios? ¿Qué debemos hacer? Al ver la vacilación en sus filas, Kos levantó la voz con un grito de mando. Acaba con ellos. Ya influenciado por Kos, Minato gritó reflexivamente: acaba con ellos. Pero tan pronto como las palabras salieron de su boca, Minato se congeló. ¿Qué demonios digo? Esto es un campo de batalla. No debería decir esas cosas. Todo es culpa de Kos. Si no fuera por él, no estaría actuando así. Acabar con ellos. No debería haber dicho en su lugar, mátenlos a todos. Pero acabar con ellos tenía un cierto matiz, y los shinobi de Konoha que lo rodeaban no pudieron evitarlo. Pero se unen, mirándose unos a otros antes de hacer eco al llamado. Acaba con ellos. Acaba con ellos. Para. Por favor, deja de decir eso. Fue un desliz. El futuro, eterno optimista, el destello amarillo, quería desesperadamente levantar la mano para cubrir su rostro ya enrojecido. Exactamente. Ataca mientras están débiles. Derríbalos. Si los shinobi de la aldea de la arena se atreven a atacar, nosotros, luego contraatacaremos y acabaremos con ellos. Con eso, Kos sacó su espada y fue el primero en cargar contra el enemigo. Al ver a Kos correr hacia adelante, los otros shinobi rápidamente siguieron su ejemplo, sacando sus armas, y cargando junto a él. Ataque. Acaba con ellos. Estos shinobi de Konoha deben estar locos. Capítulo 120. ¿Un destello plateado en el campo de batalla? No, es un demonio. Algunos de los shinobi de la arena que habían logrado evitar la furia de Manda se giraron al oír los gritos a sus espaldas. Al mirar atrás, vieron a Kos liderando a los shinobi de Konoha en un ataque sin cuartel, con la voz cargada de maldiciones. Sus mentes se congelaron momentáneamente. No está bien. Las fuerzas de Konoha están atacando. Los shinobi de arena recuperaron rápidamente la compostura, gritando para advertir a sus camaradas. Pero ya era demasiado tarde. Una figura fantasmal revoloteó por el campo de batalla empapado por la lluvia, y un destello de luz plateada pasó velozmente. Quien había dado la alarma ya estaba en el suelo, agarrándose la garganta, con los ojos abiertos por la sorpresa y la incredulidad. Incluso en sus últimos momentos, no podía comprender cómo Kos podía moverse tan rápido. En lo que pareció un instante, Kos apareció ante él, le cortó la garganta a la velocidad del rayo y luego desapareció para atacar al siguiente shinobi. Kos, completamente desatado, parecía nada menos que un destello de luz plateada atravesando la lluvia. Donde quiera que iba, solo se veía el brillo de su espada y el destello de su cabello plateado. Los enemigos caían uno tras otro, sin siquiera darse cuenta de cómo los abatió. Genial. Este es exactamente el tipo de pelea que siempre quise hacer. Minato observaba los movimientos casi imperceptibles de Kos, sintiendo una ulide de emoción. Al igual que Kos, Minato también destacaba en el combate cuerpo a cuerpo, basándose en la velocidad. Para él, el ninjutsu era simplemente una herramienta de apoyo,
a diferencia de Nabaki, quien se centraba más en el ninjutsu, pero Minato carecía de las reservas de chakra de Koz y del físico poderoso que le permitía aumentar explosivamente su velocidad con chakra. Así que todo lo que Minato pudo hacer fue observar con envidia cómo Koz arrasaba el campo de batalla. Necesito dominar la técnica del dios del trueno volador cuanto antes. Solo así podré seguirle el ritmo a Koz. Quizás ni siquiera podamos igualarlo, pero al menos seguir sus pasos. Apretando los puños, Minato se animó a sí mismo en silencio. ¿Estoy haciendo esto mal? Después de todo este esfuerzo solo he conseguido acabar con un enemigo. Nabaki, jadeando pesadamente, vio a Koz atravesar el campo de batalla y comenzó a dudar de sí mismo. ¿Por qué parece que Koz está aniquilando enemigos como si nada, mientras que yo tengo que darlo todo para matar a uno? Incluso Minato es más eficiente que yo. Quizás después de esta guerra, debería volver a entrenar en la esgrima y el taijutsu del clan Senju. Los Senju eran tan hábiles como los Uchiha en ambas áreas. Pero si Nabaki podría alcanzar el nivel de Koz retomando esas habilidades era otra cuestión. El choque de armas, los rugidos de las bestias y los gritos de los moribundos creaban una siniestra sinfonía de batalla. A cada instante, caían shinobi tanto de Konoha como de la aldea de la arena. A pesar de la ventaja de Konoha, seguían sufriendo pérdidas. Esta era la realidad de la guerra, no existía la victoria sin derramamiento de sangre. Tras causar estragos en el campo de batalla durante un rato, Manda sintió que su tiempo se acababa. Con un poderoso movimiento de cola, derribó al último Jin de la arena, compañero de Masa, y se lo tragó entero. Satisfecho, Manda devoró algunos cadáveres más antes de alzar la cabeza para atrapar a Koz. Maestro, mi tiempo de invocación casi ha terminado. Las criaturas invocadas como Manda tenían un límite de tiempo para permanecer en combate. Una vez transcurrido ese tiempo, el Yatsu de invocación finalizaba automáticamente, enviando a Manda de vuelta a la cueva Ryuji. No te preocupes, ya has hecho más que suficiente. De pie sobre la cabeza de Manda, Koz observó a los shinobi de la arena que quedaban. Más de la mitad estaban muertos, y los supervivientes estaban visiblemente aterrorizados, con la moral destrozada. A pesar de su superioridad numérica, era evidente que Konoha ganaría esta batalla. Vuelve ahora, yo me encargaré del resto. Sí, maestro. Manda colocó con cuidado a Koz sobre un gran árbol derribado durante la pelea. Con una nube de humo, la enorme serpiente desapareció y regresó a la cueva Ryuji. Nos volvemos a encontrar. Koz no prestó atención a la partida de Manda. En cambio, miró a Masa, quien estaba de pie en un árbol lejano, con expresión insegura y temerosa. Al ver lo conmocionado que estaba Masa, Koz sonrió. Pero con su cuerpo cubierto de sangre, incluso su cabello plateado teñido de rojo, esa sonrisa lo hacía parecer aterrador y salvaje. Es un demonio de cabello plateado. Ya sea la sonrisa de Koz o simplemente los horrores del campo de batalla, algunos de los shinobi de arena más cobardes expresaron su miedo. La sonrisa de Koz se congeló en su rostro. ¿Un demonio con cabello plateado? ¿En serio? ¿Alguna vez has visto un demonio tan guapo como yo? ¿Demonio de cabello plateado? Masa rió amargamente. Hace apenas unos días, reuní información errónea y se la envié a Lady Chiyo. Por alguna razón, Masa sintió que el apodo le quedaba perfecto a Koz. Tras respirar hondo, la expresión de Masa se ensombreció al preguntar: ¿puedes decirme cómo logras invocar a Manda? Que yo sepa, Manda es la invocación de Orochimaru, y tú y Orochimaru no se llevan muy bien. ¿No tienes miedo de mis Sharingan? Koz saltó del árbol y caminó lentamente hacia Masa. Los shinobi de arena restantes, ahora pocos en número, agarraron sus armas con fuerza, con los ojos fijos en los de él. Sobre Koz mientras se acercaba. Los shinobi de Konoha que aún podían luchar avanzaron. Consigo. Miedo. Claro que tengo miedo. Masa apretó los dientes. ¿Pero crees que solo porque evito mirarte, puedo escapar de tu genjutsu? Incluso el tercer que se caga había caído ante el Sharingan. Masa no creía que él, un Jin de la arena común y corriente, pudiera resistir el genjutsu de Koz. Si no podía escapar, no importaba si miraba hacia abajo o cerraba los ojos. Desafortunadamente no puedes. Koz negó con la cabeza. En cuanto a Manda, quizá crea que tiene mejores perspectivas conmigo que con Orochimaru. Las serpientes de la cueva Ryuji no son precisamente mascotas leales. Cambiar de amo no es un gran problema para ellas. Por cierto, Orochimaru es solo su compañero de invocación. Yo soy su maestro. La distancia entre ambos se acortaba cada vez más, sin que ninguno de los dos mostrara intención de ceder. Uno debía presionar el ataque, el otro defender. Ese era su deber, su misión. Veo. Masa finalmente lo entendió. También se dio cuenta de su error al ver a Manda y asumir que Koz era Orochimaru. Para entonces, la información incorrecta ya había llegado a oídos de Lady Chiyo. Masa ya no podía preocuparse por las consecuencias, porque se dio cuenta de que su conciencia ya se estaba deslizando hacia otro mundo. Masa Dono. Al ver que Koz seguía acercándose, mientras Masa permanecía inmóvil como una marioneta, los shinobi restantes de la arena gritaron desesperados. Algunos incluso se lanzaron hacia adelante, con la esperanza de romper. Masa sale de su trance. Sabían que Masa había caído en el genjutsu de Koz, pero Koz no les iba a dar ninguna oportunidad.
Con un movimiento rápido, su espada atravesó la noche y la cabeza de Masa salió volando, aterrizando a varios metros de distancia. La sangre brotó del cuerpo ahora decapitado, como un chorro. Fuente. Y con eso, los 3 Jounin líderes de la aldea de la arena estaban muertos. Los shinobi de la arena que se habían lanzado al ataque vieron un destello antes de que la espada de Cos les cortara la garganta. Con un grito ahogado, cayeron al suelo, agarrándose las heridas. Es un demonio, un demonio. Y así concluye la historia de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en el Universal Light Novel. Vuestro apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayendo estas increíbles aventuras. Si te ha gustado el video, no olvides dejarnos un buen like. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo capítulo.